Bueno, comencemos entonces con la parte de vectores, ¿sí? ¿Qué dijimos que era un vector? Un vector era un segmento orientado de una recta, es decir, un vector flecha, un vector geométrico. Tenemos entonces un vector flecha, un vector geométrico, lo vamos a denotar, por ejemplo, U con una letra minúscula y una flechita encima. Y este vector tiene tres características. ¿Cuáles son? Bien, características. Bueno, tiene tres características. El vector tiene dirección, sentido y módulo. ¿Quién le da la dirección al vector? ¿La, la flecha? Bueno, sí, la flecha le está dando la dirección, pero si dijimos que el vector es un segmento que está orientado bien, una recta. El segmento es una porción de recta, ¿sí o no? O sea que el vector, por ser un segmento orientado, también está ubicado sobre una recta, y esa recta se conoce como la recta de acción del vector. La voy a dibujar aquí encima del vector. Voy a tener que, bueno, correrlo un poquito más para allá, para poder dibujarle la flecha. Entonces, la recta, perdón. La recta de acción sería, por ejemplo, en este caso, esa, ¿sí o no? Queda justo pasando por encima del vector. Entonces ponemos eso aquí, y ahí tenemos esa recta. ¿Sí? Esta recta se conoce como la recta de acción donde está ubicado el vector. Y es la que le da la dirección. Bien, después, ¿qué más tiene? Me dijeron que tiene sentido. ¿Quién le da el sentido? Ahí sí, lo que me dijeron hace rato. Ahí sí le da el sentido la flecha. Bien, no da lo mismo que apunte hacia arriba y a la derecha que apunte hacia abajo y a la izquierda. Pero obviamente que el sentido, tiene sentido mencionarlo, valga la redundancia, cuando ya tenemos la recta ubicada. Es decir, dentro de la recta de acción va a haber dos sentidos, hacia un lado o hacia el otro. No hay más que eso, ¿sí? Y por último, el vector tiene su módulo. ¿Qué sería el módulo del vector? Más que distancia, la longitud del vector, es decir, cuánto mide el vector de largo. Sí, sería distancia entre el extremo y el origen, o sea, entre los puntos que lo componen, pero aquí todavía no lo hemos presentado de esa forma. ¿Sí? El módulo es la longitud del vector. Ahora sí, cuando yo presento el vector como que comienza en un punto A y termina en un punto B, sí, el módulo podría decir que es equivalente a la distancia entre los puntos A y B, pero en realidad el módulo es la longitud del vector, si somos más formales con eso. ¿Cómo lo puedo denotar? O sea, ¿cómo lo puedo llamar al vector? Cuando utilizo un punto para el extremo y un punto para el origen. El nombre que le puedo poner al vector. En vez de llamarlo U, ¿cómo lo podría llamar? El vector AB, ¿sí? El vector AB. ¿Y da lo mismo llamarlo AB que BA? No. Si el vector fuese el BA, ¿qué cambiaría? Cambiaría de sentido, mantendría la misma dirección, o sea, estaría en la misma recta, mantendría el módulo, porque la longitud, la distancia entre A y B sería la misma, pero cambiaría el sentido. Bien, y este vector AB, según lo que vimos en el práctico 1, porque estuvimos trabajando un poquito ahí con vectores, ahora vamos a ver los por qué. Este vector AB, ¿cómo lo podría calcular? Extremo menos origen, es decir, B menos A, ¿sí o no? ¿Bien? Perfecto. ¿Y alguien sabe por qué me queda B menos A?
¿Por qué el vector AB, o sea, el vector que comienza en A y termina en B, se calcula como B menos A? Por la regla del triángulo, escuché por ahí, bien. ¿Y por qué más? Bueno, no importa, ya lo vamos a ver después. Bien, pero en principio tenemos eso. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bien, tenemos esa parte. Después, entonces la consigna nos dice, primer ejercicio, según la teoría del álgebra vectorial, defina vector geométrico. Bueno, nos faltó poner aquí que el vector, ¿sí?, es un segmento orientado de recto. Entonces pongamos aquí, un vector es un segmento orientado de una recta y tiene una dirección, un sentido y un módulo. Por lo menos el vector como vector geométrico, ¿sí? En el práctico 5 ampliaremos el concepto de vector haciendo una abstracción del concepto, planteando el vector como un elemento de un campo vectorial. De momento es un vector flecha, es un vector geométrico. Bien. Defina vector geométrico y describa sus principales características. Listo. Cite fuente bibliográfica. Bueno, en el cosa que aparece. No vaya a ser que cuando rindan el, el TP el que les tome les diga, ¿y de dónde consultó? Del cosa, ¿qué página? Ni idea. ¿Sí? Por lo menos que se sepa más o menos por dónde andan las páginas. La 400 y pico, una cosa así. Pero, bueno, como para que tengan en cuenta. Vamos con el ejercicio 2. Dice, dados los vectores U y B, determine gráficamente la suma de U más B y enuncie las leyes de adición de vectores. Cite fuente bibliográfica. Bueno, también lo mismo. Veamos entonces suma de vectores. Sí, también, estimo que sí. Bien. Pueden zafar con eso, sí. Bien. Suma de vectores. Bueno. Si tienen hoja cuadriculada, ¿quiénes tienen hoja cuadriculada? Bien, les recomiendo trabajar con la hoja cuadriculada porque la idea de esto, que yo lo puedo hacer fácilmente porque es copiar y pegar los vectores, es presentar dos vectores y vamos a sumarlos de una forma, vamos a sumarlos de otra, vamos a conmutarlos y vamos a ver que el resultado siempre es el mismo. Entonces, como para que salga, pongamos dos vectores, voy a poner un vector celeste, que por ejemplo puede ser tres cuadraditos a la derecha, dos hacia arriba. Lo dibujan de esa forma, ¿sí? Y lo voy a llamar vector U. Lo pueden dibujar como quieran, pero siguiendo los cuadraditos, cosas que después, cuando tengan que volver a dibujar el vector U, replican la cantidad de cuadraditos. ¿Me siguen? Bien, ese va a ser el vector U. Y vamos a poner un vector B, que va a ser, bueno, tres cuadraditos a la derecha, pero uno hacia abajo. Como para poner algo, como para que no quede con la misma forma que el otro hacia el otro lado. Bien, tenemos entonces el vector U y el vector B. Lo que estoy haciendo ahora ya los puedo mover, lo que estoy haciendo ahora es lo que se conoce como álgebra vectorial sintética. Es decir, no estoy trabajando con las componentes del vector, sino que estamos trabajando con vectores como flechas. ¿Bien? Bueno, la consigna pide que los sumemos gráficamente. ¿Cómo se los suma? Hay dos formas de sumarlos. Una es con qué. Una es la regla del triángulo, esa la voy a poner como opción 2. Y la otra es con la regla del paralelogramo. Bien, entonces pongamos con la regla del paralelogramo primero. Regla del paralelogramo. ¿Cómo funciona la regla del paralelogramo para sumar vectores? Se ponen los dos pares de vectores paralelos. Bien, todos dicen varias cosas al mismo tiempo. Levanten la mano y me dicen quién quiere hablar primero.
No, ya se pusieron tímidos. Allá, sí. Bien, va más o menos por ahí, pero falta por irlo allá, sí. Bien, se los hace que comience desde el mismo punto. Bien, va de ese lado. Recuerden que los dos tienen un origen, ¿sí o no? El origen es la parte que no tiene la flecha, ¿sí o no? Y el extremo donde está la flecha. Entonces lo que vamos a hacer, como dice ya su compañera, es hacer que coinciden el origen. Los podría dibujar de vuelta o podría hacer aquí yo control C, control V. Ustedes justamente si los dibujaron, vuelvan a dibujar uno que tenga 3 a la derecha, 2 hacia arriba, es decir, que respete la pendiente. Y el otro, bueno, lo dibujemos, era en 3 a la derecha y uno hacia abajo, ¿sí o no? Ahí. Bien, tengo entonces el vector U y el vector B. Perfecto. Esa parte va, con la regla del paralelogramo tenemos eso. ¿Cómo sigue? Se trazan las paralelas a el vector celeste y al rosa. ¿Desde dónde? Desde los extremos, bien, buscando formar un paralelogramo, justamente esa es la idea, ¿sí? El paralelogramo, recuerden que es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos, o sea, tengo que dibujar un lado paralelo al celeste y un lado paralelo al rosa. Entonces aquí con lápiz lo pueden hacer, lo voy a hacer con el color en cuestión. El segmento paralelo al celeste, desde la punta del rosa, que debería estar en la esquina de la cuadrícula, voy a dibujar un segmento con la misma pendiente, ¿sí? Es decir, 3 a la derecha, 2 hacia arriba, ¿sí o no? Bien. Y con la misma idea voy a dibujar en la punta del celeste, o sea, del vector U, lo que sería el vector B. Es decir, uno a la derecha, perdón, 3 a la derecha y uno hacia abajo, ¿sí o no? Se me forma un paralelogramo. El vector suma, ¿dónde está? En la diagonal principal, bien, que la podríamos considerar la diagonal que parte desde el origen en común de los dos, ¿sí o no? Bien, bueno, entonces trazo el vector en la diagonal y ese vector tiene que ser la suma entre U y B. Esto es U más B, ¿sí o no? Bien, difícil sumar con regla del paralelogramo. No, bien, es eso, sí, es eso. Perfecto. Ahora la suma, ¿qué propiedades tiene? ¿Solamente esa? ¿Cuántas y cuáles son? Son, bien, perfecto, son 5. Y si se fijan, no sé si lo notaron, las 5 propiedades que acabamos de mencionar son las mismas 5 propiedades que las que tienen la suma de matrices, ¿sí o no? ¿Coincidencia? No, ¿por qué? Porque resulta que cuando generalicemos la idea de vector, las matrices también son vectores. Ya no con dirección, sentido, módulo, pero son elementos de espacios vectoriales. Y las 5 son las mismas 5 propiedades que la suma de complejos, ¿sí o no? Porque el complejo como par ordenado lo puedo considerar un elemento de R2, ¿sí o no? Luego es un vector flecha también. Bueno, ¿alguien se sumó? ¿Se sumó alguien? Bien, perfecto. Entonces, fíjense que son esas mismas 5 propiedades. Entonces las pongamos aquí. Las propiedades de la suma de matrices, en el cosa que estará más desarrollado, ¿cuáles son? ¿Cuál era la primera que me dijeron? Ley de cierre. ¿Qué quiere decir que cumpla ley de cierre? Bien, yo sumo dos vectores y el resultado es un vector. Bien. Después tenemos la ley conmutativa. No voy a ponerle la palabra ley, conmutativa. Ley conmutativa, ley asociativa.
Después tenemos la existencia del elemento neutro y la existencia del elemento opuesto. Bien, perfecto. Vamos aquí, esto. Fíjense, la ley de cierre es bastante intuitiva. Yo sumo dos vectores y veo que estoy obteniendo otro vector, por cómo está definida la suma. La conmutativa, en la regla de paralelogramo, ya se ve directamente. Da lo mismo hacer U más B que B más U. Es más, si hago el dibujo de B más U, me queda exactamente igual, ¿sí o no? Porque los dos vectores ya están fijos, no le puedo cambiar la dirección, el sentido del módulo, o sea que queda exactamente lo mismo. Pero con la regla del triángulo, la conmutativa se ve un poquito mejor. ¿Cómo funciona la suma mediante la regla del triángulo, regla o propiedad triangular? Yo tengo los mismos dos vectores de hace rato, el U y el B, y los quiero sumar. Hagamos U más B primero. ¿Cómo se suma U más B? El celeste con el rosa. ¿Cómo lo sumo? Bien, a ver, yo voy a repetir lo que entendí de ustedes porque no me acuerdo cómo se suma con regla del triángulo. Bueno, tengo el vector U, que era 2 y 3, o 3 y 2, como quieran ver. Lo tengo ahí, ¿sí? Bien, ahí tengo el vector U, listo. ¿Dónde coloco el vector B para hacer suma usando regla del triángulo? En el extremo de U. Bien, a diferencia del otro caso, donde hago coincidir los orígenes, aquí el segundo vector lo hago comenzar en el extremo de U. Desde aquí trazo 3 a la derecha, 1 hacia abajo, ahí está el vector B. ¿Y la suma cuál es? Más que la diagonal, iría desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo. En este caso sería entonces esto. Y si se fijan, esto que me quedó es la parte de arriba, porque las diagonales del paralelogramo lo dividen en dos triángulos, ¿sí o no? Esto sería la parte de arriba del triángulo, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo. Entonces esto es, puesto de esta forma, es primero U, segundo B. Uno podría pensar que de esta forma quizás no dé lo mismo hacer U más B que B más U. Pero lo primero que puedo comparar aquí, yo lo voy a hacer porque se puede, este vector debería ser igual que ¿quién? Que este de allá arriba, ¿sí o no? ¿Coinciden? Y quizás a ojo quede que no son exactamente, no son 100% iguales, pero eso es un defecto del dibujo, ¿sí? Ese es un defecto del dibujo, del hecho de estar haciéndolo a mano, en definitiva. Matemáticamente coinciden, son el mismo vector. Y aquí puedo probar la propiedad conmutativa. ¿Cómo probaría la propiedad conmutativa? Entonces, ¿haciendo qué cosa? Haciendo primero B y después U, ¿sí o no? Bueno, hagamos eso. Entonces, primero voy a poner B. El vector B era 3 a la derecha, 1 hacia abajo. ¿Lo están haciendo de esa forma en su cuadrícula? Como para que vea que siempre da lo mismo. Bueno, bien, este es el vector B, pongamos el nombre aquí. Y el vector U, desde el extremo de B, son 3 a la derecha, 2 hacia arriba. Bien, perfecto, gracias. Entonces, este aquí, ahí, bueno. Y entonces, uniendo el origen del primero con el extremo del segundo, lo que tenemos es este vector que técnicamente es, así como está definido, sería B más U, ¿sí o no? Y este es el vector U. No sé si esto se puede considerar exactamente como una demostración, habría que ver cómo lo toma el COSAC, pero por lo menos a ojo, vemos que intuitivamente eso coincide.
Si no, la otra forma de hacer la demostración, yo ya no la haría aquí, sería aquí comenzar con B, y ahí meterle U, y llego al mismo, voy a llegar al mismo, ¿sí o no? Que sería básicamente dibujar el paralelogramo allá arriba, de vuelta. ¿Bien? Perfecto, hemos probado la ley conmutativa, por lo menos la hemos ilustrado. Bien. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿No? Vamos con la ley asociativa. ¿Qué ventaja tiene la regla del triángulo con respecto a la regla del paralelogramo? Para sumar dos vectores de última, no pasa nada. Pero si yo tengo para sumar tres o más vectores, muchos vectores, ¿qué desventaja tiene la regla del paralelogramo? Si yo tengo muchos vectores, ¿qué tendría que hacer? Si yo a estos dos de aquí los tuviese que sumar, sí, la estoy grabando, salvo que me esté equivocando, la estoy grabando en la clase. Sí, se está grabando ahí. Bien, perfecto. Buenísimo. Les decía, si yo tengo que trabajar con regla de paralelogramos, ¿qué desventaja tengo? Si yo tengo que sumar este vector con este y con otro más, yo una vez que lo sumo, tendría que colocar el tercero, no sé, por aquí, y hacer paralelogramo entre el verde y el naranja, ¿sí o no? Y sacar el resultado. Y si después lo tuviese que sumar con otro más, no sé, por acá, con el resultado del naranja y el verde, tendría que hacer un nuevo paralelogramo y sumarlo, ¿sí o no? Lo cual se hace súper molesto y tedioso, ¿sí o no? ¿Cuál es la ventaja de la regla del triángulo para la suma de vectores? Yo tengo que sumar tres vectores. Entonces pongamos que vamos a sumar el vector U, y lo volvamos a poner aquí. Tenemos el vector U, tenemos el vector B, y pongamos un tercer vector W para poder sumarlo. Al vector W, ¿cómo lo podríamos colocar? Que sea así. Dos hacia abajo, dos hacia la derecha. ¿Bien? El vector verde W. Ahí está. ¿Cómo hago para sumar los tres juntos utilizando regla del triángulo? Sin poner resultantes. ¿Cómo lo sumo? Yo quiero sumar 10 vectores al mismo tiempo. Bien, entonces yo voy repitiendo lo que me dicen ustedes. Bueno, ¿qué hago primero? Hago U más B más W. ¿Qué hago? Primero, yo tengo que dibujar. ¿Qué hago? Bien, entonces primero dibujo el vector U, ¿sí o no? Bueno, entonces eso me dicen primero. Primero dibuja el vector U. Bueno, lo dibujo. Entonces era 3 y 2. Ya después le ponemos los nombres. Bueno, le voy poniendo ahora. Bien. Después, ¿qué hago? Bien, dibujo el vector B ubicando su origen en el extremo de U. Bueno, hago eso. 1, 3. Bien, ahí está el vector B. Y luego, el origen de W en el extremo de B, ¿sí o no? Son 2 abajo, 2 a la derecha. Ahí está. Y si hubiese un cuarto vector, lo mismo, los voy encadenando, ¿sí o no? Es decir, pongo el primero, después el origen del otro en el extremo del que me quedó, y así lo repito hasta que completo todos los vectores. Y la suma, en este caso, ¿dónde queda? ¿O cuál es la suma? Desde el origen del primero al extremo del último. Este vector es U más B más W. Ya hemos probado la propiedad conmutativa, o sea que aquí no me interesa probar eso. Pero la propiedad asociativa, ¿cómo se prueba? La propiedad asociativa, que involucra tres elementos, me dice que técnicamente da lo mismo hacer U más B y luego sumarle W que hacer U más el resultado entre B y W, ¿sí o no? Bueno, quiero que piensen cómo harían para que este efecto
y este se ve en ese esquema que está dibujado ahí. El inicio de U con el extremo de B. Eso sería hacer la suma entre U y B. Bien, perfecto, buena idea. Entonces, aquí su compañero dice, hago esto. Fíjense que he puesto de esta forma, este vector violeta, ¿quién es? Es el U más B que veníamos sacando hace rato, ¿sí o no? U más B, ¿sí? Bien, el U más B y el W se lo estoy sumando justo en su extremo, ¿sí o no? O sea que el naranja también lo puedo ver como suma del violeta con el verde. ¿Sí? Estoy probando que lo puedo asociar de esta forma. Listo. Y ahora, ¿cómo puedo probar que lo puedo asociar de la otra forma? El inicio de B hacia el final de W. Bien, a ver, busco un color que... ¿Se ven bien los colores? El rosa con el violeta no se nota mucho. Pongamos este otro verde. Bien. Y este vector, ese verde más oscuro, ¿quién es? Ese vector es B más W, ¿sí o no? Y básicamente estoy viendo que el vector naranja es la suma del celeste con el verde oscuro, ¿sí o no? Con eso estaría probando la ley asociativa. ¿Me siguen? Bien, perfecto. Con eso estamos probando la ley asociativa. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bien. Después tenemos la existencia del neutro y la existencia del opuesto. ¿Quién es el neutro del producto? Es el vector nulo. Bien, y pregunta, ¿el vector nulo como vector geométrico, como vector flecha? Características del vector nulo. ¿Tiene dirección? No, porque es punto, sí, es un punto. Vas a hacer algo puntual. El vector nulo no tiene dirección. Luego, si no tiene dirección, no tiene sentido. Bien. ¿Y tampoco tiene módulo? ¿Cuánto? Bien, tiene módulo cero. Bien. Entonces, el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, pero cuidado, su módulo es cero. O sea, sí tiene módulo y es cero. Sería como un puntito. Y visto del punto de vista de vectores flecha, la regla de paralelogramo no se la puedo aplicar porque no hay paralelogramo para formar, me faltaría un lado. Pero sería como que al vector, por ejemplo a este, le sume un puntito que en realidad no tiene longitud. Me queda el mismo vector, ¿sí? No me queda el mismo vector. Bien, fácil. Y el opuesto, bien, el mismo vector, o sea, sería el mismo vector en cuanto a dirección y módulo, pero con el sentido opuesto. Bien, así se define el vector opuesto. Si yo sumo un vector con su opuesto, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado el vector nulo. Bien, pongamos aquí. Fíjense que si yo tengo el vector u, esto quizá no tenga tanto sentido dibujarlo, pero bueno, le apliquemos la regla del triángulo a esto. Aquí tengo el vector u y voy a tomar el opuesto de u. ¿Cómo sería el opuesto de u? Sería la misma longitud, el mismo 3, 2, pero apuntando para abajo, ¿sí o no? Yo aquí lo voy a girar así, aunque podría haberlo dibujado. Y de nombre, no es este el nombre, ¿sí o no? No se escribe así el nombre, sino que ¿cómo le ponemos el nombre? Le ponemos menos u, que ya vamos a ver bien qué quiere decir ese menos que está ahí. Entonces a esto lo pongamos de otro color, ahí. Y si los sumo con regla del triángulo, en el extremo de u tengo que colocar el origen del otro, ¿sí o no? Justo ahí, ¿sí o no? Y el vector resultante va desde el origen del celeste, que está acá, no sé si se ve el puntito, el origen del celeste, que está ahí, hasta el extremo del morado, que está ahí también, ¿sí o no? ¿Y qué me queda entonces? Que u más menos u, es decir, más su opuesto, me da el vector nulo, ¿sí o no?
¿Bien? ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, no probadas de forma quizás la más formal, pero sí tenemos vistas las propiedades de la suma. Bien, veamos la resta de vectores. Resta de vectores. Recuerden que la resta, como operación de cualquier tipo, o sea, resta de números reales, resta de complejos, resta de matrices, resta de vectores y resta de lo que sea, no es una operación en sí. La resta cae ¿dónde? Cae en la suma. Sumo el primer elemento con el opuesto del otro, que es lo que mencionamos aquí, ¿sí o no? Básicamente aquí, ¿qué hice? La resta entre U consigo mismo, ¿sí o no? Bien, perfecto. Es un caso particular de suma. Entonces veamos. Hagamos entonces la resta, pongamos con, que hicimos la suma, U más B. Bien, hagamos la resta entre U y B. Pongamos aquí la resta entre U y B. La vamos a hacer gráficamente. La resta entre U y B, entonces es ¿qué cosa? En definitiva es la suma del vector U con el opuesto del vector B, ¿sí o no? Bien. Utilicemos la regla del triángulo porque es más fácil. Así que veamos. Entonces, tomemos el vector U, como ya sabemos los cuadraditos. Dibujo el vector U, era 3 a la derecha, 2 arriba, gracias. Y el vector B, si era uno para abajo, 3 a la derecha, uno para abajo. Si lo tengo que dibujar al revés, tengo que hacer, le dejemos el nombre para después, lo tengo que hacer al revés. Lo pongamos aquí. Entonces, si el vector B era 3 a la derecha y uno hacia abajo, ahora va a ser 3 a la izquierda y uno para arriba, ¿sí o no? Bien. Entonces el vector B va a ser aquí 3 a la izquierda, uno para arriba. Bien. Perfecto. Y nos queda eso en principio. Y entonces este vector, que lo pongamos con un color que se note, este verde, este vector sería la resta, ¿sí o no? Este vector sería U menos B. Entonces pongamos aquí el nombre. Esto entonces es U menos B. Tenemos aquí el vector U. Y aquí tenemos el vector B. Fíjense que el vector verde básicamente son solamente 3 hacia arriba, ¿sí o no? ¿Bien? Bueno, este mismo vector, esto lo voy a correr un poquito más al medio. Ese mismo vector vayan al paralelogramo de la primera suma y fíjense que en el paralelogramo de la primera suma, aquí, si yo dibujo la segunda diagonal apuntando hacia arriba, fíjense que esa segunda diagonal hacia arriba, si yo comienzo aquí y voy hacia arriba, estoy haciendo exactamente 3 hacia arriba. ¿Coincidencia? Bueno, veamos después si es coincidencia. De momento la dejemos ahí, ¿sí? Hicimos 3 hacia arriba, pasó eso. Pregunta, ya volvemos sobre eso. ¿La resta es conmutativa? ¿Sí? ¿Da lo mismo hacer U menos B que B menos U? ¿Sí? Bueno, veamos, si están tan convencidos, veamos. Hagamos entonces B menos U. Si hago B menos U y lo planteo como suma, ¿cómo me quedaría? Me quedaría B más el opuesto de U, ¿sí o no? Bueno, veamos, a ver si es conmutativa. El vector B sería ¿quién? Era 3 a la derecha, uno para abajo, ¿era que no?
Bien. Y el vector U, si el original eran 3 a la derecha y 2 hacia arriba, ¿era que no? 2 hacia arriba, ahora van a ser 3 a la izquierda y 2 hacia abajo, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, ahí bueno, ese ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el vector. Este es el vector menos b, mala mía. Sí, este es el vector menos b. Entonces, aquí tengo el vector b, aquí tengo el vector menos u, y si utilizo la regla del triángulo, este vector va desde aquí para acá, ¿sí o no? ¿Es igual que el otro? No, ¿qué cambió? Uno es el opuesto del otro, ¿sí o no? Tiene sentido, bien, que caiga así. Entonces, ¿son conmutativos? ¿Es conmutativa la resta? No, me da, si yo cambio el orden de los restando, va a cambiar el sentido del vector. B menos U. ¿Qué sería aquí dibujar esta diagonal al revés? Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar? Que en la regla del paralelogramo, la diagonal principal, la que sale desde el origen en común, es la suma. ¿Y la otra diagonal quién es? ¿El opuesto? Voy de vuelta. Tengo la regla del paralelogramo, ¿sí? Una diagonal me dio la suma. La diagonal que sale desde el origen en común. La otra diagonal, ¿quién es? La resta, si no el opuesto, porque primero me tendría que decir el opuesto de quién, y este vector verde ahí no es el opuesto ni de U, ni de B, ni de la suma, ¿sí o no? O sea que cuidado con eso. Esta es la resta. Ahora, este nos había quedado U menos B. ¿Cómo sé si la diagonal? Porque fíjense que para el de la suma no hay cómo errarle. Comienza en el origen en común, termina en la otra punta. En la resta, ¿cómo sé si en un sentido o en el otro es U menos B o es B menos U? Porque ahora lo hicimos abajo, es decir, yo puse aquí U menos B y lo llevé para arriba. ¿Cómo sé en una regla del paralelogramo, si dibujo la segunda diagonal, cómo sé si es U menos B o es B menos U? Por ejemplo, les pongo algo así. Yo tomo un vector aquí, tengo el vector U por acá, tengo el vector B por acá. La diagonal esa va a quedar por aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? No me hace falta dibujar el programa. Esta es la resta. Ahora, este que dibujé, ¿es U menos B o es B menos U? ¿U menos B? ¿B menos U? ¿Y por qué? Bien, perfecto. Fíjense que si vamos allá arriba, fíjense que este es U menos B, y el origen de U menos B, ¿dónde está? En el origen de U, ¿sí? Y termina en el extremo de B, ¿sí o no? Ahí tenemos U menos B, esto es extremo menos origen, pero ¿por qué nos quedó al revés? U menos B, ¿está bien? U más menos B. Siempre esto es extremo menos origen, ¿sí? Fíjense aquí también, el AB nos quedó extremo menos origen, U menos B. Sí, bien, pero mala mía, pasa que aquí está la otra versión. Si lo miramos aquí, aquí está, sí, perdón. Sí, es extremo menos origen. Fíjense que, ahora sí, el vector U menos B tiene su origen en, ¿dónde? En B, y tiene su extremo en U. El vector U menos B es extremo menos origen. O sea que donde termina la flecha, ese vector es el que da el minuendo, y donde comienza la flecha es el sustraendo. ¿Me siguen? U menos B.
Entonces, este de aquí, ¿quién es? Este. Este es U menos B. Extremo, donde coinciden los extremos, menos origen. ¿Me siguen con eso? U menos B. Bien. Y esto, no hacía falta que copien, era para mostrar uno cualquiera, nos va a servir para verificar la construcción esta, la del vector AB como B menos A. Bien. Entonces pongamos aquí otro concepto. Ponemos aquí entonces otro concepto y trabajemos el vector como un vector por dos puntos, es decir, con su extremo completamente definido y con su origen también. Entonces marquemos aquí ya un vector cualquiera que comienza en el punto A y termina en el punto B. Entonces lo marco al vector. Este vector es el vector AB. Ahí. Comienza en A, termina en B. Buenísimo. Habíamos dicho que este vector se podía calcular como la diferencia entre las componentes del punto B con el punto A, ¿sí o no? ¿Y alguno sabe de dónde sale eso? Alguno había dicho por ahí con regla del triángulo, ¿sí o no? ¿Quién había dicho con regla del triángulo en su momento? Bien. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Nosotros aquí, y en realidad la prueba habría que hacerla con dos sistemas de referencia, pero vamos a hacer solamente con uno. Como sistema de referencia, yo a esto le doy un origen de coordenadas, y aquí marco un punto que no es el punto 0, es el punto O, es la letra O. Este es el origen de coordenadas. En realidad, lo que habría que hacer, esto era parte del trabajo práctico en su momento, o sea, en su momento hablamos de por lo menos 8 años atrás, ¿sí? Lo que había que hacer era probar que el vector AB se calcula como B menos A independientemente de quién sea el origen de coordenadas. Bueno, lo que dijimos de la zapatilla. Bien, independiente del origen de coordenadas. Aquí vamos a mostrar más sencillo. ¿Vieron el concepto de vector de posición? ¿Qué es el vector de posición? Bien, sí, está definido por una terna, pero explayándonos un poquito más, cosa que se entienda el concepto. Vector de posición comienza dónde, termina dónde. Está ubicado en un sistema de coordenadas, bien, perfecto, o sea, necesito tener un origen de coordenadas. ¿Y comienza dónde el vector de posición? ¿Dónde? El vector de posición comienza en el origen de coordenadas y su extremo es un punto cualquiera del plano o el espacio. La característica principal del vector de posición es que hay una correspondencia biunívoca, es decir, 1 a 1, con cada punto del plano o del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada punto del plano barra espacio hay solamente un vector de posición, que es el que va desde el origen de coordenadas hacia ese punto. Fíjense que aquí los puedo trazar. Este sería el vector de posición, que lo puedo llamar directamente A. También lo pueden llamar OA, pero lo puedo llamar directamente A. Y este es, o vendría a ser, el vector de posición B, ¿sí o no? Ese es el vector de posición B. Otra característica que tienen los vectores de posición es que cuando ya los llevo a un sistema coordenado, es decir, defino coordenadas para el sistema de posición, las componentes, es decir, la terna para el vector de posición, coincide con quién, con cuál terna. El vector de posición A tiene las mismas componentes que quién. Que el punto A. Bien, el vector de posición tiene las mismas componentes que su punto extremo. Y tiene sentido porque las componentes del origen de coordenadas sería el
0, 0, 0, al fin y al cabo, ¿sí o no? Bien, entonces coinciden las componentes. Aquí entonces aplicando lo de la resta de vectores, el vector AB sería ¿quién? Si aplicamos lo de la resta que vimos hace rato, ¿dónde termina el vector AB? Su flecha coincide con la flecha del vector B, ¿sí o no? O sea que sería el vector del extremo menos el vector del origen, ¿sí o no? O sea que en realidad la fórmula que presentamos arriba, que lo utilizamos en el práctico 1 para resolver esos ejercicios de rombos, de cuadrados, etcétera, etcétera, no es en realidad resta de puntos, sino que en realidad es una resta de vectores. Pero como son vectores de posición y las componentes de los puntos extremos coinciden con las componentes del vector, sí me termina quedando como la resta entre el punto B y el punto A. Pero en realidad, conceptualmente, es una resta de vectores. ¿Se entiende? En la práctica vamos a hacer la resta de las componentes, pero es una resta de vectores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Otra forma de verlo, por si alguno se pierde con el tema de la resta, es verlo como suma. Pero a la vez no lo puedo ver como suma. Podría ver como suma el vector rosa, ¿sí o no? Fíjense que puesto así estoy sumando con regla del triángulo el celeste con el naranja, ¿sí o no? ¿Me siguen? Y la suma del celeste con el naranja está dando el rosa, ¿lo ven? Entonces pongamos eso. Si sumo el celeste con el naranja, me da como resultado el vector rosa. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, pero me interesa despejar el vector AB. ¿Cómo despejaría el vector AB y qué propiedades utilizo en el proceso? Bien, primero lo sumo con el opuesto de A. No las voy a escribir todas porque me ocuparía varios renglones, que en realidad es un solo despeje. Sumaría con el opuesto de A, lo ubicaría aquí y aquí, es decir, sumarlos a la derecha. Después, justamente por propiedad conmutativa, al opuesto de A lo pondría acá, ¿sí o no? Entonces aparecería, primero, ley uniforme de la suma, después, ley conmutativa. A con su opuesto, ¿cuánto suma? El vector nulo, más que cero, digamos vector nulo, suma el vector nulo, eso sería por existencia del opuesto, y el vector nulo con el vector AB, ¿cuánto suma? El vector AB por existencia del neutro. O sea, son varias propiedades. Sería ley uniforme, conmutativa, opuesto y neutro. Y todas habría que poner en un paso a paso. Obviamente que en un examen no, simplemente aquí paso despejando y que me queda que el vector AB es igual, como está arriba, a el vector B de posición menos el vector A, y luego como ellos coinciden con su punto extremo, me queda B menos A. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Bien? Fantástico. Tenemos entonces eso de ahí. Bien. Hasta aquí, preguntas, dudas. No, buenísimo. Perfecto. Bien, entonces vimos lo que es suma de vectores. Ahora aparece una siguiente operación. Dice, en el ejercicio 3 ya, ¿no? Dice, dado un vector U y un escalar K arbitrario, defina y grafique K por U. Bueno, esa operación, ¿cómo se llama? Multiplicar un vector U por un K. Producto, producto de un vector por un escalar, ¿sí? Producto de un vector por un escalar. Y ahí la consigna dice que la definamos y que la grafiquemos. Graficarla vamos a graficar para algún ejemplo, pero que la definamos. No sé si la definición será formalmente como aparece en el CONSAC, pero vamos a tratar de definir con cierta formalidad. Entonces vamos a poner aquí.
sea U un vector cualquiera, o sea, sea U un vector, y sea K perteneciente a los reales, y le voy a pedir que K sea distinto de 0. ¿Por qué pido que sea distinto de 0? Yo multiplico un vector por el escalar 0, del resultado obtengo el vector nulo, ¿sí? Y entonces pierde el efecto. Bueno, y sea K perteneciente a los reales, con K distinto de 0, un escalar, coma, se define y definamos. Aquí, para lo que es la definición, también se podría haber hecho así para la suma, un poquito más formal, pero si yo voy a definir un vector geométrico, tengo que decir cuánto va a quedar su quién, su dirección, su sentido y su módulo, ¿sí o no? Necesito que dar las tres características. Entonces definamos el vector K por U, indicando cómo queda la dirección, cómo queda el sentido y cómo queda el módulo de este vector. Entonces, dirección. Yo multiplico un vector por un escalar. ¿Se modifica la dirección? ¿Se modifica la recta de acción donde estoy trabajando? No. Bien, entonces, ¿cómo escribiría aquí? No cambia dirección respecto a quién. ¿Cómo lo pondrían como un resumen para que se entienda? Es la dirección de U o la misma que U. Bien, perfecto, eso sirve. La misma de U. Es decir, no se modifica la dirección respecto al vector que estoy multiplicando, ¿sí o no? Bien, perfecto. Vamos con el tema del sentido. Multiplicar un vector U por un escalar K que no vale 0, ¿puede modificar el sentido del vector? ¿Cómo? Bien, si es negativo, dependiendo del signo. O sea que aquí escribiríamos qué cosa. Si lo podríamos poner así, como una flechita, armando como los esquemas que le hacía hacer la profe en el SIU. ¿Los hacían esos esquemas en el SIU? ¿En comprensión lectora y esas cosas? ¿No? Bueno, yo tampoco, la profe nos va a matar. Pero aquí podríamos poner una doble llave, ¿sí? Yo hubiese puesto una flechita, quedaría mejor, pero aquí una llave. Entonces, son básicamente dos opciones, ¿sí o no? Si K es mayor que 0, recuerden, dijimos que no puede valer 0. Si K es mayor que 0, el sentido es el mismo que de U. Entonces aquí, el mismo que U. O el mismo de U sería. Si K es positivo, mantiene el sentido. Bien. Y si es negativo, sería el opuesto de U, ¿sí o no? El sentido opuesto, como estamos hablando de sentido, alcanza con poner el opuesto de U. Estamos hablando del sentido. Bien, perfecto. Ese es el sentido. Bien. Y vamos con el módulo. Multiplicar un vector U por un escalar K. ¿Le puede modificar el módulo? Bien, bueno, veamos. Módulo. Bien. Si yo tengo un vector U y lo multiplico por, no sé, 3. El módulo del nuevo vector, ¿cuánto es respecto al módulo original? 3 veces más grande. Bien, perfecto. Si lo multiplico por un medio, va a ser la mitad del tamaño. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si lo multiplico por -3, el módulo del nuevo vector, el módulo del vector, ¿cómo es respecto al original? 3 veces más grande. No puede ser -3 veces porque estamos comparando longitudes, ¿sí o no? Las longitudes son siempre positivas. Bien. Y si lo multiplico al vector por -1/2, la longitud es la mitad. O sea que, ya sea que lo multiplique por números positivos o negativos, la comparación de longitudes es siempre en positivo, ¿sí o no? Entonces, el módulo
de K por U va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, ¿así? Bien, digamos valor absoluto, aunque módulo también vale. ¿Por qué valor absoluto de K? Por los ejemplos que le hice con los negativos, ¿sí o no? Si yo multiplico el vector, o sea, si K vale -2, la fórmula pierde sentido, porque de este lado sale positivo, porque es módulo, y de aquí saldría negativo, ¿sí o no? Para compensar eso, es el valor absoluto de K por el módulo del vector U. ¿Se entiende ahí? Entonces, si lo multiplico al vector por 2 o por -2, en cuanto a módulo, en ambos casos se duplica, ¿sí o no? No me importa el sentido en este caso, ¿se entiende? Bien. Y si tuviésemos que explicar cuándo se agranda el tamaño, cuándo mantiene el tamaño y cuándo lo achica, ¿qué diríamos? Por ejemplo, ¿para qué valores de K el módulo se mantiene? K igual a 1 solamente, 1 y -1. Fíjense que si lo multiplico por -1, el módulo se mantiene. Justamente, multiplicarlo por, ¿dónde está? Acá. Al multiplicarlo por -1, el vector mantiene la dirección y el módulo. Cambia el sentido, ¿sí o no? Bien, perfecto. Entonces, si K vale 1 o -1, el módulo se mantiene. ¿Cuánto tiene que valer K para que el módulo se agrande? K mayor que 1, bien, es una parte. ¿Y la otra dónde está? Entre, entre 0 y 1 lo voy a achicar. Lo quiero hacer más grande. Bien, K mayor a 1 y K menor que -1. Es resolver una inecuación con valor absoluto, ¿sí o no? Básicamente, para que esto me quede más grande que el original, yo necesito que el valor absoluto de K sea mayor que 1, ¿sí o no? Resolviendo eso, me queda en la recta real, esto es SIU puro, eso, ¿sí o no? Simple, bien. Y para que se achique, K tiene que estar ¿en qué intervalo? Entre -1 y 1, recordando que no puede valer 0, nada más que eso, ¿sí? En ese caso, en el intervalo que va de -1 a 1, el valor absoluto de K es menor que 1 y el vector achica su tamaño, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien. Y para hacer unos ejemplitos, bueno, pongamos el vector U que teníamos, por ejemplo, el 2, 3. Pongamos otro aquí. Voy a hacer 4, 2 para que se vea mejor el efecto. Usted también así. 4 a la derecha, 2 hacia arriba. Este es el vector U. ¿Sí? Ese es el vector U. Bien. Buenísimo. Entonces hagamos algunos productos que sirvan como para representar. El primer producto que podría hacer es el del opuesto, es decir, básicamente la definición de opuesto de un vector es multiplicarlo por -1. Bueno, si lo multiplico por -1, me quedaría 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 2 hacia abajo, ¿sí o no? Este sería el menos U. Bien, ahí lo tenemos. -1 por U. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Podría multiplicarlo por 1, sí, aunque sería lo mismo. Bien. Por un medio lo vamos a hacer, lo multipliquemos por 2. Si lo multiplico por 2, voy a hacer arrancar aquí para que no ocupe tanto espacio. Como tiene la misma dirección, bueno, va a quedar ahí. Serían 8 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4 hacia arriba, ¿sí o no? Bien. Ese vector sería 2u, ¿sí o no? Si se fijan en este vector, el vector u debería entrar
dos veces ahí, ¿sí o no? Bien, perfecto, ese es el vector 2u. Y ahora lo multipliquemos por menos un medio. Si lo multiplico por menos un medio, tendría que dibujarlo con la mitad del tamaño y con dirección opuesta, ¿sí o no? En vez de ser 4 a la izquierda, 2 hacia abajo, van a ser 2 a la izquierda y 1 hacia abajo, ¿sí o no? Y este vector sería menos un medio de u. Fíjense que los cuatro vectores, ¿qué cosa comparten? Son múltiplos, bien, pero gráficamente, ¿qué comparten? Comparten la dirección, es decir, tienen la misma dirección. Están ubicados en rectas de acción paralelas, ¿sí o no? Entonces veamos ese concepto, pero antes de ver ese concepto, veamos las propiedades del producto de un vector por un escalar, ¿sí? Vamos con las propiedades. Primero, ¿cuántas son? Eso lo pide en el siguiente inciso del ejercicio 3. ¿Cuántas propiedades son del producto de un vector por un escalar? ¿Cuatro? ¿Alguien da alguna más, alguna menos? ¿Cuatro? ¿En la teoría les dieron cuatro solamente? ¿Son cuatro? Bueno, quizás depende de cómo estén ordenadas, porque para mí son cinco. Pero veamos a ver si coincide. Vamos con la primera. ¿La primera cuál es? Primera propiedad, ley de cierre, bien. Con esa no hay dudas. Ley de cierre. Pero en realidad es ley de cierre medio a medias, porque no estoy trabajando con dos elementos del mismo tipo, sino porque es un vector con un escalar. Es ley de cierre respecto al vector, es decir, multiplico el vector por un escalar, de resultado me da un vector. También se la puede conocer como ley de composición externa. La de la suma, la ley de cierre, es ley de composición interna. Bien, ley de cierre. Multiplico un vector por un escalar, me da un vector. ¿Listo? Siguiente, ¿cuál es? Te está faltando otra antes. Ley asociativa mixta, ¿les dieron esa? Se las dieron después. Bueno, pongamos como segunda. Ley asociativa mixta. Obviamente que aquí para definir las propiedades con más formalidad habría que poner sea el vector tanto, los escalares tanto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice básicamente la ley asociativa mixta? Dice que si yo tengo dos escalares, por ejemplo, h y k, y los multiplico por el vector u, los puedo multiplicar en este orden, es decir, multiplicar primero los escalares y luego multiplicarlo por u. Después podría multiplicar el escalar h con el resultado de hacer k por u. O también podría multiplicar el escalar k con el resultado de hacer h por u. ¿Así les presentaron la asociativa mixta? ¿Sí? Bien. Siguiente propiedad. ¿Una sola distributiva les dieron? Bueno, ahí están las dos. Son dos distributivas. Van separadas en realidad. Es ley distributiva respecto a la suma de escalares. Una. Respecto a la suma de escalares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que si yo tengo dos escalares que se están sumando entre sí, ya no multiplicándose como arriba, perdón, tengo un escalar h más un escalar k, y eso se está multiplicando por el vector u, esto va a ser igual a ¿cuánto? A h por u más k por u, es decir, puedo distribuir respecto a la suma de los escalares.
Visto de otra forma, y esta propiedad, ¿cómo se podría probar con flechitas? Agarraría el vector U y lo multiplicaría por la suma entre H y K. Que sé yo, podría ser 2 y 3. Entonces, lo multiplicaría por 5, por poner un ejemplo. Y de este lado, multiplicaría el vector por 2, el vector por 3 y después lo sumaría. Tiene que dar lo mismo, ¿sí o no? Bien, perfecto. O sea, me dice que da lo mismo sumar los escalares y luego multiplicar que multiplicar los vectores y luego sumar. Bien, perfecto. Vamos con la otra. ¿Cuál es la otra? Ley distributiva respecto a quién. Ley distributiva respecto a la suma de vectores. Respecto a la suma de vectores. También, como sería la propiedad en este caso, yo tendría un único escalar K que lo voy a multiplicar, como me dicen por ahí, con U más B. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a K por U más K por B. También se puede probar con flechitas de la misma forma, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que da lo mismo sumar primero los vectores y después multiplicarlos por el escalar K, que multiplicarlos primero por el escalar K para luego sumar el resultado. Bien, y la última y quinta o cuarta propiedad, como lo tengan ustedes, es la existencia del elemento neutro. Existencia del elemento neutro, del producto elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en este caso? El número 1, ¿sí o no? Fíjense que por definición se lo ve. La dirección no cambia, sea cual sea el escalar K que utilice, distinto de 0 siempre. El sentido, como 1 es positivo, mantiene el sentido de U, y el módulo también mantiene el módulo. Luego, si multiplico por 1 y mantiene dirección, sentido y módulo, el vector es el mismo, luego es elemento neutro, ¿sí o no? Entonces aquí directamente podemos colocar que 1 por U es igual al vector U. Bien, por definición nos queda de esa forma. Existencia del elemento neutro. ¿Alguna pregunta, duda? Gente del Zoom, cambió el que estaba, antes estaba otro. Bien. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bien, buenísimo. Bien. ¿Qué más tenemos que ver? Quiero ver qué más hicimos a la mañana, como para... Ajá, vectores paralelos, bueno. Me puedo llevar todo esto. Bien, vemos el concepto de vectores paralelos. No, no pongamos todo, pongámoslo de vuelta, así lo explicamos bien. Vectores paralelos. Es un concepto importante porque después aparece y va a seguir apareciendo en los prácticos que siguen. Bueno, tratemos de escribirlo de forma similar a lo que estaba a la mañana, ¿sí? Entonces pongamos aquí dos vectores. Dos vectores son paralelos entre sí. ¿Sí qué cosa? Bien, ¿y quién da la pendiente? La recta, ¿cómo? ¿Y cómo se llama la recta esa? La recta de acción. Fíjense que aquí se lo ve claramente. Estos vectores, como tienen todos la misma dirección, las rectas de acciones, entre ellas, ¿cómo son? Si yo las dibujase, las cuatro rectas de acciones, serían paralelas, ¿sí? Entonces, básicamente, dos vectores son paralelos entre sí si tienen, o mejor pongamos aquí, si sus rectas de acción son rectas
paralelas entre sí. ¿Bien? ¿Me siguieron con esa primera parte? ¿Sí? Vectores paralelos. Recuerden que para nosotros, aquí en álgebra, matemática bien abstracta, no nos importa dónde está actuando el vector. Es decir, no me interesa si actúa aquí o allá. Simplemente me interesa la dirección que tiene. ¿Bien? Entonces, dos vectores son paralelos entre sí. Si son rectas de acción, son rectas paralelas entre sí. ¿Qué otra forma tenemos de llamarlos? Que recién también lo mencionaron ustedes, apareció el nombre. Estos vectores, como pueden ver, son paralelos entre sí. Y el naranja, el verde y el morado se obtuvieron como que del vector U. ¿Cómo? Sí, sí, combinación lineal sí sería, pero no profundizando tanto, algo más simple. Con lineales también va a aparecer ese nombre, pero lo estoy sacando como que de U, como múltiplos de U, ¿sí o no? Porque recuerden que en números reales, un múltiplo de un número es el número multiplicado por algún valor, ¿sí o no? En realidad por un valor entero. Aquí no nos interesa tanto el valor entero, sino que cada uno de estos vectores, el naranja, el verde y el morado, se obtuvieron como un múltiplo escalar de U, es decir, es el vector U multiplicado por un escalar. Bien, entonces vamos a poner aquí otra forma de nombrarlos, es decir, que los vectores son múltiplos entre sí. Es decir, pongamos aquí, es decir, uno es el resultado de haber multiplicado el otro por un escalar. ¿Me siguen con eso? Bueno, copien y me avisan. ¿Listo? ¿Copiaron? ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Quién falta? Aquí, allá. Bueno, y esto tiene sentido, y fíjense que sí, porque la operación de multiplicar un vector por un escalar, por cómo está definida, dice que la dirección es la misma. Luego, si dos vectores con la misma dirección son paralelos, esta operación siempre arroja vectores paralelos, teniendo en cuenta que no estamos multiplicando por el vector nulo, ¿sí o no? Bien, perfecto. Y hay una tercera forma de nombrarlos que también la dijeron, que ¿cuál es? Son colineales. Bien, entonces, otra forma de llamarlos es decir que son vectores colineales entre sí. ¿De dónde sale eso? Bueno, de que están en la misma línea, ¿sí o no? Colineales, están en la misma línea. Más que en la misma línea, se refiere a líneas, o sea, rectas paralelas entre sí. Pero yo los podría mover a los cuatro vectores y si los solapo, todos quedan o quedan en la misma recta de acción. ¿Sí o no? Puedo hacer eso, están en la misma línea. ¿Y esto cómo lo veríamos entonces? Pongamos aquí vectores paralelos. Si yo tengo U y B, analíticamente, ¿cómo escribiría la representación de que U y B son paralelos?
U igual a K por B o B igual a K por U, como quieran ponerlo. U tiene que ser igual a K por B, con K distinto de 0. ¿Bien? Entonces, cuando vayamos a la parte analítica, es decir, a trabajar por componentes, si yo veo que claramente hay un valor K que hace que un vector sea el otro multiplicado por K, voy a saber que son múltiplos, ¿sí o no? Bueno, por ejemplo aquí, U y B son paralelos. No, se ve a simple vista, no apuntan al mismo lugar, ¿sí? Y lo mismo con el vector W, ¿sí o no? Para que sean paralelos tienen que evidentemente ser U igual a K por B. Y pongamos entonces aquí, para que los vectores sean no paralelos, vectores no paralelos, ¿qué es lo que tiene que pasar? U tiene que ser como de B, distinto de K por B. U tiene que ser distinto de K por B. ¿Para quién? Para todo escalar K perteneciente a los reales. Escrito así, que me estaría diciendo que no puedo encontrar ningún número real de tal forma que U sea ese número real multiplicado por B. Es decir, no son múltiplos, no son paralelos, no son colineares. ¿Me van siguiendo con esto? Bien, perfecto. Con esto vamos a poder resolver el ejercicio número 3. Pero el ejercicio 3, si se fijan, está tipeado de forma muy rara. Eso fue un error que me di cuenta a la mañana de cuando copié el ejercicio de la profe para pasarlo a la cartilla y compaginar. No sé qué pasó en el medio, pero esta parte es la que está mal tipeada, ¿sí? Les muestro cómo es la versión original, la tengo ya puesta en la comisión de la mañana. La llevemos. No sé si quieren corregir. Fíjense, aquí en vez de ser coma W igual, nos va la coma, va multiplicado por U, como pueden ver acá, y me queda más. ¿Sí? Corrijan. Ese sector con ese. ¿Sí? Después del X más Y menos 2 va multiplicado por 1, va ninguna coma, y en vez de ese igual, que hace que pierda todo sentido, va más. ¿Sí? ¿Corrigieron? ¿Todos corrigieron? Los veo ahí muy campantes algunos, diciendo, me voy a acordar. Bueno, después se olvidan. Va a quedar la clase grabada, pero por las dudas corrijan ahora. Bien. ¿Corrigieron entonces eso? La verdad que no sé qué pasó porque adrede no lo cambié, pero me parece muy raro que se haya cambiado. Si quizás se cambió algo y no me di cuenta. Bueno, bien, es eso. Hicimos el inciso A e hicimos el inciso B. Dice, sean U y B vectores no paralelos. Justamente, ¿a qué se refiere con no paralelos? A lo que está puesto arriba, ¿sí o no? Me está diciendo que con U distinto de K por B, trate de resolver eso de ahí. ¿Bien? Entonces anotemos quién es cada vector como para poder hacer la suma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el vector W es igual a X más Y menos 2 por U más X más 3Y por B. Según lo que ya vimos en su momento, al comienzo del práctico 3, lo vimos y mencionamos. El vector W se está obteniendo como ¿qué de U y de B? Como combinación lineal, es decir, es un múltiplo del vector U más un múltiplo del vector B. Es decir, así como está armado, el vector W es combinación lineal de U y de B. ¿Sí? Perfecto. Y vamos con el vector P. Eso si quieren pueden anotarlo. El vector P es ¿cuánto? Es X
menos i menos 1 por el vector u más 2x menos i más 2 por el vector b. Y la consigna me pide que encuentre los valores de x e y para que aquí en esta parte w sea igual a 2p, ¿sí? Ahí arriba, ¿sí? W igual a 2p. Bueno, entonces planteemos eso. W igual a 2p. Entonces escribamos W, bueno, de vuelta lo escribamos. Va a quedar ¿cuánto? X más Y menos 2 por U más X más 3Y por B. ¿Y cómo puedo hacer para multiplicar P por 2? Ley asociativa mixta. Fíjense, yo a P lo voy a multiplicar por 2 y ya se está obteniendo como un escalar por U más un escalar por B. La ley asociativa mixta que me permite multiplicar los escalares y después afectarlo al vector, ¿sí o no? O sea que el 2 que entra multiplicando a P lo vamos a introducir multiplicando a los escalares de U y de B, ¿sí o no? Bien, entonces ¿eso cuánto me quedaría? Me quedaría igual a 2x menos 2y menos 2 aquí por U. ¿Cómo? No, porque lo estamos metiendo aquí, que viene de acá. El que tiene el más es este, por las dudas ese es el de W, ¿sí? Bien, ahora lo metemos aquí, si quieren lo dejo ahí, después borro lo naranja, me quedaría más, ¿cuánto? 4x menos 2y más 4 por B. Bien, y ahora la pregunta conceptual, ¿sí? ¿Cómo? No te entendí. Si escribimos que estamos aplicando la ley asociativa mixta, sí, si quieren, sí, ponen el paso a paso. ¿Sí? Si no, creo que es un paso bastante obvio, pero sí pueden poner. Bien. Ahora la pregunta conceptual es, ¿por qué la consigna marca eso? ¿Es importante? ¿Es relevante o da lo mismo que esté o que no esté? O ni idea. Bien, de que es importante, eso seguro. Se infiere por el hecho de que está, porque si no, no lo diría. Bien, o sea que, obviamente, todas esas cosas sirven. Es decir, está puesto, está escrito, es porque tiene que ser importante. Ahora no sé por qué, ¿sí o no? ¿Cómo? En realidad, hay que verificarlo al comienzo. ¿Por qué? Nos preguntemos lo siguiente, la consigna dice que son no paralelos, debe ser por algo. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si son paralelos? ¿El sistema qué pasa a ser? De infinitas soluciones. ¿Por qué? Esto lo voy a anotar, no hace falta que lo copien, queda en la grabación. Si U fuese igual a K por B, lo marco aquí, no hace falta que copien. Si U fuese igual a K por B, ¿qué es lo que terminaría pasando? Es decir, si yo supongo que son paralelos, lo que podría pasar es que por esta propiedad puedo juntar los escalares, ¿sí o no? Porque estaría sumando dos vectores en la misma dirección, ¿sí o no? Bien, fíjense que estaríamos usando esta propiedad y no esta, que no son las mismas, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Primero el K lo tendría que meter ahí y me quedaría K por X más K por Y menos 2K por B más X más 3Y por B, ¿sí o no? Sumando me quedaría K por X más K por Y
menos 2K más X más 3Y por B, ¿sí o no? Y del otro lado quedaría algo parecido. Igualando los escalares, evidentemente, llegaría a una sola ecuación con tres variables, que encima no sería lineal, porque la incógnita K y la incógnita X estarían multiplicándose entre sí, ¿sí o no? O sea que no llegaría a nada. Por lo menos, así como está planteado el ejercicio, tendría infinitas soluciones y difícil de sacarlo. ¿Me siguen? En cambio, si U es distinto de K por B, no los puedo agrupar, es decir, lo que va con U, y lo que va con B va con B. No los puedo agrupar en un solo término, ¿me siguen con eso? Luego entonces, para igualar los vectores, ¿qué va a pasar? Que esto de aquí tiene que ser igual a esto de acá, porque yo no los puedo juntar, ¿me siguen? Y esto de aquí tiene que ser igual a eso de allá. ¿Se entiende? Entonces, igualando lo que está en celeste, ¿qué me va a quedar? Me queda que X más Y menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 2X menos 2Y menos 2, ¿sí o no? Ahí quedará una ecuación, ya no la vamos a resolver. Y de aquí, ¿qué me queda? Igualando lo que está en rosa, X más 3Y va a ser igual a ¿cuánto? A 4X menos 2Y más 4. Fíjense la diferencia de ese detalle. Si los vectores fuesen paralelos, sale una ecuación no lineal con tres variables. Pierde el sentido lo que estamos haciendo. En cambio, si considero vectores no paralelos, salen dos ecuaciones lineales que puedo resolver con el método que quieran, con Gauss, con Kramer, despejando, etcétera, etcétera. Bien, preguntas, dudas hasta aquí, ¿no? Bueno, vectores paralelos, producto de un vector por un escalar. Quiero ver si a la mañana hicimos lo mismo, porque ya terminamos lo que hicimos a la mañana. Eso aquí, eso, en el despeje. Ah, bien, ya completamos. Buenísimo. Bien, por último, para cerrar, en 5 minutitos ya cerramos. Habría que hacer el ejercicio 4, ese nos va a llevar algo de tiempo. Prefiero que lo veamos el miércoles después del ET. Pero antes de terminar, pongamos aquí que a la mañana esto no alcancemos a hacerlo. Álgebra vectorial analítica. ¿A qué se refiere con álgebra vectorial analítica? Lo que estuvimos trabajando hace rato fue todo álgebra vectorial sintética, es decir, el vector como flecha, como segmento orientado de una recta. Aquí los vectores, ya en R3, ¿cómo va a ser? Sea el vector U perteneciente, ahora lo vamos a poner dentro de R3, tal que, ¿qué cosa? Tal que el vector U, y si está en R3, ¿qué va a tener el vector U? Va a tener tres componentes, ¿sí o no? U1, U2 y U3. Demos también un vector B perteneciente a R3. Ese vector B va a tener ¿qué componentes? B1, B2 y B3. Y sea también un escalar K perteneciente al cuerpo de los números reales. Bien, tenemos eso. O este lo podemos poner más aquí, así no ocupa espacio. Bueno, entonces definamos la suma y el producto de un vector por un escalar. Antes de hacer eso les pregunto, estas 5 propiedades del producto de un vector por un escalar
son exactamente iguales que ¿quiénes? ¿Propiedades de qué otra operación? ¿De quién? Me escucha así todo que no se escucha bien. ¿El producto de quién con quién? De una matriz con un escalar. ¿Por qué? Porque los vectores los puedo considerar como matrices o las matrices las puedo considerar como vectores, en conceptos más abstractos. Luego, estas propiedades son las mismas 5 que el producto de una matriz por un escalar. Bien, básicamente eso. Bien. Ahora, en álgebra vectorial analítica, ¿cómo defino la suma entre el vector U y B? Componente a componente igual que con matrices U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. Si voy gráficamente y lo desarrollo, sería más fácil en el plano, pero también se puede hacer en R3, van a ver que coincide con la regla del paralelogramo. No nos interesa mostrar eso, simplemente como para que lo vean. ¿Y cómo se define el producto de un vector por el escalar K? El escalar K ingresa multiplicando a cada una de las componentes. Ya que estamos, podríamos mostrar cómo se calcula el módulo del vector, ¿sí o no? El módulo del vector U, o sea, su longitud, se calcula como ¿qué? La raíz cuadrada de la suma de sus componentes, que si se fijan, es lo mismo que aplicar Pitágoras a el vector formado con el extremo y con el origen, o de última comenzando en el origen de coordenadas. ¿Bien? Esto nos va a servir, por ejemplo, para los ejercicios que siguen. Y ahí tenemos entonces eso. ¿Bien? Hasta aquí preguntas, dudas. ¿No? Bien. Lo que sigue lo vamos a mirar la clase del miércoles después del ET. Todavía no terminamos la clase. Sí voy a cortar la grabación aquí. Aquí cortamos la grabación.